¿Qué papel juega la idiosincrasia de una nación a la hora de entender la democracia? La imagen del emperador en China y el zar en Rusia parecería que eso es lo que siempre han abrazado. Existe también el hecho de que no conoces otra cosa, ¿no? Existe el hecho de que no conoces otra cosa. El zar fue sustituido por Lenin, Lenin fue sustituido por Stalin, Stalin fue sustituido por Khrushchev. Con Khrushchev no hubo tanto culto a la personalidad, porque precisamente se dedicó a destruir el culto a la personalidad de Stalin, pero se creó el culto al Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, donde estaban reunidos todos los que lo sabían todo. Y es muy curioso como tú oyes entrevistas con rusos que dicen, bueno, yo de eso, pero hay gente que sabe cómo hay que hacerlo y yo creo que hay que hacerles caso. Y no se les ocurre impugnarlos o decir, oye, pero demuéstramelo, ¿no? Creo que sin haber pasado por un experimento democrático, vas a seguir aquello a lo que estás acostumbrado. En el caso de China, el experimento democrático de Sun Yat-sen fue brevísimo. La China del emperador, de los emperadores, incluso del emperador falso implantado por Japón en Manchuria, el manchuco, como le llamaban los japoneses, no dio tiempo a que la ciudadanía se sintiera dueña de su propia historia y de su propio destino. El emperador es inmediatamente sustituido por Mao, y Mao es elevado a la calidad de deidad. Y cuando Mao se equivoca horriblemente y los que están alrededor tratan de hacerlo a un lado, que es lo que ocurrió con el gran salto adelante y los millones de muertos que provocó con la hambruna que salió de su absoluta ignorancia e ineptitud. Y él puede regresar con toda la fuerza de la revolución cultural que vuelve a poner de cabeza a China entera. Yo creo que esto se debe fundamentalmente a que tienes que conocer la democracia para quererla. Si no, los que la anhelan son pocos y generalmente están separados. Lo mismo pasa con la libertad. Si estás acostumbrado a ser esclavo, claro, algunos siempre tendrán el anhelo de la libertad, pero ¿cuántos están dispuestos a luchar por ella, no? Por eso se lucha por los más desprotegidos, porque muchas veces no están en condición de luchar por ellos. Y también por eso, por desgracia, algunos dicen luchar por los más desprotegidos porque esa es su forma de vida para vivir sin trabajar.